Creepypastas para tener de fondo mientras convences al demonio del cuarto de que te ayude con el alquiler o los echan a ambos. Hola mis panas. Espero que estas creepies los acompañen esta noche. Buenas noches mis panas. Este título fue gracias a el guión. Empezamos. Muñeca Barbie. Había trabajado en mantenimiento por algunos años cuando terminé la universidad, principalmente recogiendo basura y cosas así en complejos de departamentos que mi papá administraba en el centro de Arizona. El sueldo no era malo, y tenía mi propio lugar, donde vivía con mi novia. Todo estaba bastante bien, pero no ganaba mucho y nunca habíamos podido tomar unas vacaciones o algo por el estilo por nuestra cuenta. Un miércoles vi un anuncio en el periódico local buscando un encargado de piscina en un lugar a unos kilómetros fuera de la ciudad, por casi el doble de lo que ganaba en mi otro trabajo. Casi de inmediato llamé al número que aparecía y me contestó un hombre tranquilo, probablemente de unos 40 y tantos años. Cuando pregunté por el empleo, sonó aún más entusiasmado y acordamos una cita. Ese sábado nos encontramos en su casa. Una casa grande, abierta, con muchas ventanas y todos los electrodomésticos de última generación. Parecía un tipo agradable, claramente adinerado. Cuando le pregunté por qué ofrecía tanto solo por cuidar la piscina, me dijo que acababa de despedir al último empleado y que su piscina necesitaba supervisión constante porque tenía una hija pequeña y muchos de sus amigos venían a jugar. Acepté el trabajo casi de inmediato y, después de cumplir el preaviso de 2 semanas en el trabajo con mi papá, ya estaba trabajando allí. Todo fue bastante tranquilo durante las primeras semanas. Mi nuevo jefe era mucho más comprensivo que mi papá, quien estaba atado por normas y reglas que todos los empleados debían seguir en su complejo. Podía entrar a refrescarme cuando hacía demasiado calor afuera. Su refrigerador siempre estaba lleno de agua. Todo era muy cómodo. A veces hablaba un poco con la empleada doméstica. No hablaba muy bien inglés, pero un día, cuando le pregunté, me dijo que el jefe era cirujano estético, y evidentemente, muy exitoso. Por principio, no me gusta ese tipo de trabajos, y no me hizo gracia saber que ganaba su dinero haciendo operaciones de senos y cosas así. Aún así, parecía un hombre de familia tranquilo, y el sueldo era bueno, así que lo dejé pasar. Unos 2 meses después, estaba limpiando residuos y arena del fondo de la piscina cuando escuché vagamente el sonido de un piano desde la casa. La ventana del doctor estaba abierta y él supervisaba la práctica de su hija. No suelo andar escuchando conversaciones, pero el trabajo me estaba tomando más tiempo del esperado y la música era agradable, hasta que se detuvo de golpe. Escuché al doctor explicándole con calma que había hecho mal, y de repente, ella gritó que ya no quería seguir. No me había dado cuenta hasta ese momento de que había estado tocando toda la mañana. Ya con eso en mente, no pude evitar prestar un poco más de atención, por encima del ruido de la aspiradora de la piscina. Él empezó a gritarle y a amenazarla con castigos, con quitarle sus muñecas. Alcancé a oír algo sobre su Barbie grande. Cuando la música volvió, seguí con lo mío, intentando olvidar lo que acababa de oír. Aunque lo intenté, decidí estar pendiente de ese tipo de cosas. Sé que los padres pueden perder los estribos, pero si eso se convertía en abuso, alguien lo sabría. Algún tiempo después, mientras tomaba agua en la cocina, vi una foto en el refrigerador que nunca había notado antes. En ella estaban el doctor, su hija y 2 mujeres más, una de unos 40 o 50 años y otra adolescente. Por la edad de su hija, la foto parecía reciente. Le pregunté a la empleada por la foto, y con el mejor inglés que pudo, me explicó que la mujer mayor era la esposa del doctor y la otra su hija mayor. Me sentí incómodo por seguir preguntando, sabiendo que le costaba hablar, pero insistí un poco más para saber por qué nunca las veía. Con dificultad no solo para hablar sino para recordar, me dijo que la hija mayor del doctor había muerto en un accidente de auto hacía 1 año y que su esposa se había suicidado poco después. Me impactó y me horrorizó. De pronto sentí una nueva compasión por el doctor y su hija.
Apenas terminé de beber agua, volví al trabajo preguntándome si alguna vez había notado signos de duelo en ellos. Tal vez por eso el doctor era tan estricto con algunas cosas, o por eso su hija se aferraba tanto a sus juguetes, seguía encontrando pedazos de Barbies en la piscina casi cada semana. Era mucho que procesar. El tiempo pasó y seguí trabajando. Nunca me imaginé haciendo esto durante todo el año. Yo venía del Medio Oeste, donde las piscinas se cierran en septiembre, pero allá estaban abiertas todo el tiempo, y la niña del doctor seguía trayendo a sus amigas. Un día, haciéndolo de siempre, noté una gran mancha en el fondo de la piscina, por tercera vez. Ya estaba harto y acepté que el cloro común no bastaría. Tenía que usar un tratamiento de choque, cloro súper concentrado. Revisé las notas del doctor y sí, decía que tenía de ese tipo, guardado en el sótano. Me pareció raro, pero tal vez era para que la niña no lo tocara. Hablando de la niña, justo la vi con unas amigas a punto de lanzarse al agua. Tuve que gritarles que no lo hicieran y ella me gritó molesta. Supuse que esa mancha era un nido de bacterias y no iba a permitir que se metieran. Busqué a la empleada otra vez, ya un poco desesperado, y le pregunté por el sótano. Me miró confundida. Probé otras palabras, hasta que entendió sellar. Me llevó afuera y me señaló una trampilla junto a la manguera. Nunca la había notado, y estaba asegurada con cadenas brillantes, casi nuevas, y sin tierra encima. Intenté preguntarle cómo abrirla, pero ya no nos entendíamos. Estaba a punto de rendirme, escribirle una nota al doctor y decirle que no me pagara ese día, cuando su hija se me acercó. Dijo que tenía la llave del sótano. Desde ahí ya me pareció raro, y más aún cuando me pidió que no le dijera nada a su papá. Aún así, acepté. Unos minutos después estaba en el sótano, mal iluminado, mientras ella me gritaba que no tocara sus juguetes. ¿Por qué tenía juguetes ahí? ¿Era donde el doctor la mandaba cuando se portaba mal? ¿Por eso no debía tener la llave? Me moví a tientas buscando un interruptor. No entraba mucha luz desde afuera. Finalmente encontré uno, y al encenderlo, por un momento quedé cegado. Pero lo que realmente me dejó atónito fue lo que vi al recuperar la vista. No era solo un sótano polvoriento. Se extendía bajo la casa y estaba lleno, para mi sorpresa y algo de inquietud, de muebles rosas y blancos de tamaño gigante. Me quedé boquiabierto mientras revisaba todo. Un baño completo, una salita, todo. Las habitaciones eran más pequeñas que las de arriba, pero aún así parecían sacadas de un hotel decente. ¿Por qué diablos tenía el doctor todo eso ahí abajo? Deambulé un poco más, demasiado impactado por lo que había visto como para dar la vuelta, cuando llegué a un dormitorio. Por supuesto, todo seguía siendo rosa y enorme, y esta habitación incluso tenía un armario lleno de ropa. Pero lo más llamativo era lo que parecía ser una caja de cartón gigante en el centro del cuarto. Con una letra desordenada, la caja decía: "Mi Barbie favorita". No quería abrir la caja. Me maldije por agacharme y sujetar la base del cubo de cartón, mientras mi conciencia me gritaba que dejara esa maldita cosa y buscara lo que fuera que había venido a buscar, aunque ya ni siquiera lo recordaba. Pero tenía que saber para qué era todo eso. Ojalá nunca hubiera aceptado ese trabajo. Ojalá nunca hubiera bajado a ese sótano. Ojalá nunca hubiera abierto esa maldita caja. Grité y retrocedí en cuanto vi lo que había dentro. De pie frente a mí, con casi mi misma estatura, había una muñeca Barbie. Me costaba recuperar el aliento mientras la observaba. Dudaba mucho que Mattel hubiera fabricado algo así, pero el parecido con las muñecas que había visto en la casa era casi perfecto. Tenía los ojos muy abiertos y verdes, el cabello largo y rubio, y los labios rosa brillante con una sonrisa fija. Aún tratando de asimilarlo, noté que la muñeca estaba desnuda. Tenía unos pechos enormes sin pezones, y esa figura imposible que terminaba en una zona lisa donde deberían estar los genitales. Con el corazón latiéndome con fuerza, noté algo en la espalda de la muñeca. Me acerqué lentamente para mirar y vi una especie de bulto, como un botón grande y redondo. Dejando que la curiosidad me venciera otra vez, lo presioné suavemente. «Ayúdame», gritó la muñeca con una voz chillona.
Salí corriendo hacia la puerta, más que por el grito, por lo que había sentido. Había tocado piel. No. Pensé. Eso era imposible. Hace un momento parecía de plástico. Eso no era real. Pero mientras retrocedía, mis temores se confirmaban. Podía ver cómo el pecho de la muñeca subía y bajaba. La muñeca respiraba. La muñeca era real. Me quedé boquiabierto, las lágrimas empezaban a aflorar a mis ojos. Esto no estaba pasando. ¿Qué demonios estaba mirando? Luchando por aceptar todo lo que tenía ante mí, salí corriendo en cuanto oí pasos por encima de mi corazón latiendo con fuerza. Allí estaba el médico, a pocos metros detrás de mí, con una jeringa en la mano. Bueno. Murmuró. Supongo que encontraste nuestra sala de juegos. Metí suavemente la mano en el bolsillo, mientras le exigía que me contara qué estaba pasando. Asegurándome de que no me viera, logré sacar mi celular del bolsillo. Sin una pizca de tristeza o remordimiento en su voz, el doctor contó su historia, helándome hasta los huesos mientras lograba activar la cámara de video de mi teléfono. Me dijo que deseaba lo mismo que cualquier otro padre. Tener el hijo perfecto. Me contó que, aunque todo parecía ir bien con su hija mayor, ella empezó a rebelarse en la adolescencia. Sus notas empezaron a bajar en el instituto, y la pilló teniendo sexo en el sofá de la sala. Estaba tan abrumado por su mal comportamiento que estaba a punto de renunciar a ella por completo. Me dijo que estaba convencido de que si mimaba a su hija menor, seguramente se portaría bien. Hace 2 navidades, le preguntó qué quería. Ella dijo que quería una muñeca Barbie grande que pudiera hacer todo lo que le dijera y que jugara con ella todo el tiempo. El médico me contó cómo pasó 1 mes y medio planeando qué haría, planeando cómo mimar a la menor y castigar a la mayor. Mi esposa se enteró en algún momento, aunque fue para bien. Pensaba llevarme algo de grasa y colágeno del trabajo, pero creo que ella resultó mucho más útil. Contó cómo simuló la desaparición de su hija mientras la sedaba y la operaba. Pasó más de 1 semana preparándolo todo a la perfección antes de sorprender a su hija menor con la compañera de juegos que siempre había deseado. A cambio de ser mi angelita perfecta, tenía la mandíbula floja, demasiado horrorizado para moverme. ¿Por qué seguía hablando? ¿Estaba presumiendo de semejante aberración? Hablaba y hablaba, sobre cómo la había mantenido viva con jugos y purés que él mismo preparaba, cómo sus ojos eran de vidrio pintados a mano, cómo había intentado dejarle los originales, pero ella lloraba demasiado y su hermana menor le había dicho que su muñeca no parpadeaba, y cómo tenía pequeños chips por todo el cuerpo que le daban una descarga brutal si intentaba usar las cuerdas vocales sin que antes se presionara un botón. Te van a freír, hijo de puta. Le grité. ¿Qué carajo tienes en la cabeza? Bueno, por supuesto que no te diría todo esto si tuviera pensado dejarte ir. Respondió sonriendo. He estado necesitando un Ken que combine, ¿sabes? Tragué saliva, pero tenía la boca completamente seca. Ahora ven y tómate tu medicina. Era sorprendentemente fuerte, y logró derribarme de inmediato, haciendo que mi celular saliera volando de mi mano. La aguja estuvo peligrosamente cerca, pero a pesar de su ventaja momentánea, yo tenía más peso y pude quitármelo de encima y recuperar mi teléfono. Por mucho que quisiera ayudar a la pobre chica mutilada, tenía que salvarme primero. Corrí tan rápido como pude fuera del sótano y hasta mi auto. Tan pronto como metí cambio y pisé el acelerador, salí disparado del camino de entrada del doctor a la mayor velocidad a lo que he manejado en mi vida. 1 minuto después, escuché el sonido de una escopeta disparándose a lo lejos. Logré llegar a la ciudad, entre autos por todos lados, mucho antes de ver cualquier rastro del doctor en el retrovisor. Me metí directo en la estación de policía y abrí mi celular, buscando la evidencia que metería preso a ese loco, solo para descubrir que la tarjeta SD se había dañado cuando me tacleó. No tenía nada para mostrar, salvo mi testimonio, y hasta en mi propia cabeza sonaba demasiado demente para ser creíble. Esa noche me fui a la casa de mis padres. Estaba vacía, supuse que se habían ido a una cita o algo. Busqué en la habitación de mi papá y encontré su revólver.
No recuerdo mucho más de esa noche, pero mi novia me contó que estaba paranoico, mirando por la ventana cada 5 minutos. 3 días después de aquel horror, regresé a la casa del doctor, armado, dispuesto a hacerle pagar por su crimen contra la humanidad. Pero al llegar, la casa estaba completamente abandonada. No había señales de nadie. Cuando bajé al sótano, el horror había desaparecido. La muñeca y su caja ya no estaban. Encontré una de las tarjetas de presentación del doctor mientras revisaba todo, y esa noche llamé a su oficina. La recepcionista dijo que había salido con muy poco aviso, sin dar ninguna explicación. Eso fue hace más o menos un año. Desde entonces he pasado incontables noches sin dormir, reviviendo lo que vi en ese sótano. Solo menciono esto ahora porque hoy, en la sección de noticias de yahoo.com, vi un artículo sobre un chico de mantenimiento de piscinas que desapareció misteriosamente en el sur de Florida. En el video adjunto, había testimonios con lágrimas de su familia y de su empleador, y todo mientras la hija de este último, al alcance del micrófono, le contaba a sus amigas que estaba a punto de tener su propio Ken para acompañar a su Barbie favorita. Pedazos de caramelo. Golpes estruendosos retumban en la puerta por 28ª vez esa misma noche. Teniendo que abandonar una vez más la cocina, me apresuro hacia la entrada, con mi tazón naranja lleno hasta el tope de dulces caseros hechos por mí, con todo el cariño del mundo. Dulce o truco. Chilla un niño pequeño. Su sudadera con capucha de dinosaurio cae sobre sus ojitos brillantes mientras me mira hacia arriba. ¡Qué bonito disfraz! Suspiro, agarrando un puñado de caramelos y dejándolos caer dentro de su funda de almohada, que ya va por la mitad. Gracias. Dice mientras baja los escalones de mi porche y regresa con su papá. Cierro lentamente la puerta y regreso a la cocina. Rápidamente saco el pollo dorado del horno humeante y lo coloco sobre la encimera, donde empiezo a bombardearlo con todo tipo de especias. Todavía siento una leve punzada de culpa. En realidad, disfruto más entregar mis dulces a los adolescentes problemáticos, porque cuanto más grandes, más les doy. Después de todo, no es más que una chocolatina en versión mini rellena con un chorrito de vodka y un poco de metanfetamina. Suelo envolverlas individualmente con listones rosados o morados para que se vean cursis. Desde que comencé a repartir estos dulces, hace más de 3 años ya, nadie me ha acusado, todavía, de que sus hijos despierten al día siguiente vomitando y sudando hasta caer muertos o acabar en el hospital. Además, no soy la única que lo hace en el vecindario. Está Peter, al final de la calle, que reparte paletas caseras que parecen compradas en tienda. Debo admitir que esta vez me he superado a mí misma. El pollo se ve espectacular, listo para devorarse. Pero justo cuando me preparo para llevarlo a la mesa, suena el golpe número 29 en la puerta. El golpe es tan fuerte que hace temblar el suelo. Sobresaltada, entreabro la puerta con una rendija y veo a un niño de unos 6 o 7 años, con una pequeña máscara blanca, parecida a las que usa el grupo de baile Jabberwockies. Lleva una sudadera negra con capucha y jeans oscuros. Se queda ahí parado, mirándome tras la máscara. Tomo el tazón de dulces del mueble detrás de mí y se lo extiendo. Toma un dulce. Tu disfraz me asustó. Mira hacia los caramelos, luego me observa de nuevo. Conozco tu secreto, Andy. Murmura con una voz fantasmal, helada como el hielo. Un escalofrío me recorre el cuerpo. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Dónde estaban sus padres? Guardó silencio tras esa frase, esperando mi reacción. ¿Qué quieres decir? Balbuceé. Tus dulces están drogados. Enfermaron a mis amigos. Dice, y luego golpea el tazón con fuerza, haciéndolo volar de mis manos temblorosas. Los caramelos se esparcen por todo el porche. El tazón se hace pedazos al caer. ¿Cuál es tu maldito problema, mocoso? Recoge eso ahora mismo. Grité, saliendo furiosa al porche.
El niño ladeó la cabeza, como si no entendiera. ¿Me oíste? Recoge mis dulces. Repetí. Negó con la cabeza, retrocediendo un par de pasos. ¿Y qué te parecería si yo tirara tu bolsa de dulces al piso? ¿No sería tan divertido, eh? Ahora recoge mis malditos dulces. El niño soltó un chillido agudo y salió corriendo escaleras abajo, cruzando la calle. ¡Ey, regresa aquí! Grité, cerrando la puerta de golpe mientras me ponía las pantuflas. Crucé la calle corriendo, esquivando a niños disfrazados y padres perplejos. Logré ver una pequeña silueta oscura empujando a otros para abrirse paso. Dobló en la siguiente calle, llena de autos y niños gritando. Por suerte, esa calle estaba bien iluminada. Pude verlo claramente, aunque iba demasiado rápido. Dio la vuelta en la siguiente esquina y lo perdí de vista. Fastidiada, regresé a casa y vi a varios niños reunidos en mi porche, tomando puñados de dulces como si acabaran de romper una piñata. Subí al porche y me di cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave. Los niños, al verme maldecir bajo el cielo estrellado, corrieron hacia sus padres enfadados y se alejaron deprisa. Por suerte, suelo dejar la puerta trasera sin llave, así que salté la cerca y logré entrar en mi cálido y acogedor hogar. Cerré la puerta tras de mí, encendí las luces del porche y volví a la cocina. Perfecto, simplemente perfecto. El pollo ya estaba frío. Arruinado. No creí que esta noche de brujas pudiera ir peor. Decidí limpiar el porche. Me aseguré de dejar la puerta sin seguro esta vez y salí. Tomé un par de puñados de dulces y los puse en un tazón nuevo. Salí con él y empecé a recoger. Cuando cada caramelo estuvo de vuelta en el tazón y cada trozo del tazón naranja quedó barrido, me sentí mucho mejor, considerando que la noche casi acababa, ya que eran las 11. Decidí sacar una silla y sentarme en el porche el resto de la noche. Solo llegaron un par de adolescentes más. Cuando se apagó la última luz en la calle, volví adentro, sintiéndome un poco mejor, aunque aún exasperada. Para terminar la noche, puse una de mis películas de terror clásicas, Hellraiser, en el VHS y empecé a quedarme dormida en el sofá lleno de bultos, junto a mi tazón de palomitas calientes y mantecosas. Pero antes de quedarme completamente dormida, se escuchó un golpe fuerte en la puerta. ¿Qué demonios? Murmuré, incorporándome de un salto. Abrí la puerta de golpe y grité. Vete a casa, ya pasó la medianoche. Me detuve. Era el niño de la sudadera negra. Antes de que pudiera reaccionar, volvió a desaparecer cruzando la calle. Será mejor que corras antes de que llame a la policía. Grité. Aléjate de mi casa. Con toda mi fuerza, cerré la puerta de golpe y la aseguré con llave. Por si acaso, agarro un cuchillo de la cocina y regreso al sofá, lista para espantar a cualquier visitante nocturno. Me acuesto como si nada hubiera pasado. La película está por terminar, el mismo final que vi de niña, de adolescente. La película terminó hace rato y apagué la televisión. Me dormí en el sofá sin razón alguna, y comencé a quedarme dormida otra vez. Creo que dormí unas 2 horas antes de escuchar el chirrido de mi portón trasero al abrirse. Ahora completamente despierta y alerta, agarro el cuchillo afilado del suelo y me coloco en medio de la sala. Enciendo la luz de un tirón y me quedo mirando las puertas corredizas, con los ojos abiertos como monedas de 25 centavos. Por 15 minutos, lo único que veo son los aspersores dormidos en medio del jardín y las flores moviéndose con la brisa. Justo cuando creo que fue paranoia mía, escucho el golpe número 29 en mi puerta, ya sea de noche o de madrugada. Es el mismo golpe que los anteriores. Sacude el suelo y me hace saltar del susto. No me atrevo a abrir, el niño podría estar ahí. Me deslizo hacia una ventana cercana en mi dormitorio que da a una parte del porche. Deslizo lentamente la cortina, despacio, no quiero que se note. Abro lo justo para poder mirar sin levantar sospechas. Veo la misma sudadera negra con capucha, sentada en los escalones del porche, esperando a que le abra. Parece inofensivo. Tal vez solo necesita ayuda y tiene miedo. Pero también sabía mi nombre, y mi secreto. No, mejor lo dejo ahí. Tal vez se irá.
Observo cada uno de sus movimientos durante 20 minutos, asegurándome de que no haga daño ni rompa nada. Justo cuando creo que se levantará para irse, se pone de pie y murmura algo para sí mismo, pero lo escucho claro y fuerte. Sé que me estás mirando por la ventana. Sal ahora. Su voz es suave, fantasmal. Sus palabras me atraviesan y me estremecen hasta los huesos. Retrocedo de golpe, con el corazón desbocado. Esto no puede estar pasando. Tengo que despertar. Salgo corriendo del cuarto y llego a la sala. Tengo que actuar antes de que ese niño me haga daño. Sin pensarlo, grito. ¿Qué quieres de mí, No hay respuesta. El único sonido que escucho es el viento levantando hojas secas y crujientes. Decido llamar a Peter por ayuda. Lo único que haría la policía sería encerrarme por mis dulces. Marco el número con el corazón a punto de salírseme del pecho. Para mi sorpresa, Peter contesta. Annie, ¿qué haces despierta a esta hora? Pete, tienes que ayudarme, hay un niño que no me deja en paz, es como un espíritu o algo. Dios, Annie. No habrás probado uno de tus propios dulces por accidente. Está bien, iré para allá, pero te aseguro que no pasa nada. Gracias. Peter cuelga poco después mientras me siento en el sofá, hecha polvo. 5 minutos después, vuelve a llamar. Ayúdame. Dice Peter con una voz agonizante. Las palabras le salen con esfuerzo. Peter, ¿estás bien? Pete. Grito. El niño. Murmura Peter, antes de colgar. Con lágrimas corriéndome por el rostro, salgo corriendo por la puerta principal y veo a Peter en mi jardín, riéndose como un idiota. Eres un imbécil. Sollozo, dándole un puñetazo en el pecho. ¿Sabes lo horrible que ha sido esta noche? Perdón, dice aguantando la risa. Es que... Cállate. Le grito, apretando los puños. Ese niño me ha estado atormentando por horas. Por lo que sé, podría estar dentro de mi casa destrozando todo ahora mismo. Empujo a Peter y entro furiosa a la casa, enfurecida con el niño, con Peter, conmigo misma. Subo a mi habitación y grito. Me echo a llorar mientras Peter se aleja por la vereda, riéndose. Sollozando en la oscuridad de mi habitación, escucho el crujido del vidrio al romperse, probablemente mis puertas corredizas. Me incorporo de golpe, pero sin dejar de llorar, agarro el cuchillo de la mesita de noche y ruedo debajo de la cama, el mejor escondite que se me ocurre en ese momento. Escucho pequeños pasos suaves sobre el piso de madera, fuera de mi cuarto. Contengo los sollozos lo más que puedo, mientras las sombras de unos pies diminutos pasan frente a la puerta. Los pasos regresan, se detienen frente a mi habitación. La puerta se abre con un chirrido, y el niño de la sudadera negra y la máscara blanca entra de puntillas, con un pedazo de vidrio de mis puertas rotas en la mano. Ni siquiera tengo que mirar, Annie. Estás debajo de la cama, con un cuchillo, deseando que venga Peter. Sal ya. Comienzo a sollozar sin control mientras el niño se agacha y me lanza esa mirada fija, la clásica. Me ofrece su pequeña mano, tan amistosa, tan inocente. Con gusto, bajo el cuchillo sobre ella, abriéndole una enorme y profunda herida. Deja escapar un rugido inhumano mientras retrocede, dándome la oportunidad de salir corriendo de la habitación. Me persigue con una velocidad ridícula, se lanza sobre mi espalda y me corta la nuca. Logro lanzarlo lejos de mí, haciendo que se estrelle contra el suelo de madera. Corro hacia la sala, sujetándome la herida con una mano y el cuchillo con la otra, preparándome para lo peor. Lo que veo cojeando desde la esquina ya no es un niño. Es una criatura pálida, delgada, huesuda, aún con la misma máscara y la misma sudadera, siseando y escupiendo un líquido negro que parece sangre. Ahora tiene la altura aproximada de mi cintura. Se arrastra por el suelo hasta aferrarse a mi tobillo y me da 2 mordidas. Le corto media garganta, lo que hace que me suelte por un instante y deje un charco de esa sustancia viscosa y negra en la alfombra. La figura pálida chilla mientras se lanza por última vez sobre mí. Le clavo el cuchillo en la máscara, lo que hace que su cuerpo quede inerte y caiga al suelo.
Cuando la criatura se estrella contra la alfombra negra, despierto en una celda acolchada, con el cabello hecho un desastre y el cuerpo adolorido. Luego me enteré de que no hubo ningún niño con máscara blanca, ni monstruo, pero sí estaban los dulces, de los que confesé haber repartido, y sí había un Peter, ahora muerto. La mitad de lo que viví esa noche fue producto de mi mente. Cuando Peter realmente se alejó de la casa, me escuchó gritar y se preocupó. La puerta principal estaba cerrada con llave, así que, en pánico, rompió la puerta corrediza. Básicamente, el niño o el monstruo enmascarado siempre fue Peter. Al comienzo de la noche, el niño con la máscara blanca era real. Él supo que yo había drogado los dulces porque vivía al lado sin que yo lo supiera desde hacía años, y un día me vio preparándolos. Mi mente se quebró cerca del amanecer. Me encontraron días después, acostada junto al cadáver de Peter. Ahora me siento en silencio en mi celda acolchada, contemplando mi nuevo entorno, donde me quedaré por mucho tiempo. Observo la puerta, donde una figura, fuera de mi vista, llama por 30ª vez. Teléfonos celulares. Mi primer pensamiento fue que mi medicación había dejado de hacer efecto de manera repentina y severa. En ese momento, era realmente la única explicación racional. Quiero empezar con eso porque, antes de explicarme, quiero que entiendas por qué me tomó tanto tiempo tomar cartas en el asunto. Verás, tengo una condición. Bueno, tal vez esa no sea la palabra que la mayoría elegiría. Supongo que la mayoría diría que estoy completamente loco y, para ser sincero, no los culparía, pero eso no sería justo. Cuando estoy medicado, soy prácticamente normal. Excéntrico, sí, pero nada de qué preocuparse. Me ha tomado años llegar hasta aquí, una infinidad de combinaciones fallidas de medicamentos y más de una docena de internamientos. Pero lo que te voy a contar es cierto, real y, lo más importante, urgente. Sé que el conocimiento de mi pasado jugará en mi contra, pero por favor, intenta mirar más allá de eso y verme por lo que soy ahora. ¿Acaso sueno como un loco? ¿Sueno irracional? Hazte esas preguntas mientras me escuchas, y pregúntate qué habrías hecho tú. Ocurrió hace aproximadamente 8 meses. Trabajo el turno de madrugada en un 7-Eleven en Chicago. Desafortunadamente, con mi historial, es uno de los pocos trabajos disponibles, pero es un trabajo honesto y paga las cuentas. Una de las ventajas de vivir en la ciudad es que estoy a poca distancia de mi apartamento, así que no necesito coche. Mientras caminaba a casa, sonó mi celular. Recuerdo que me pareció extraño, ya que eran un poco más de las 4 de la mañana, pero no me alarmé demasiado. Mis amigos y mi familia saben que trabajo de madrugada, así que había una buena probabilidad de que fuera alguien conocido, siendo considerado y evitando interrumpir mi sueño durante el día. Quienquiera que fuera colgó antes de que pudiera contestar y no pude devolver la llamada porque el número aparecía como privado. Me encogí de hombros y seguí caminando, solo para que sonara de nuevo justo al llegar a la puerta de mi apartamento. Esta vez sí logré contestar, pero la línea estaba tan llena de estática que no pude entender nada. Eso fue todo lo que pasó esa noche. Puede parecer algo mundano e insignificante, pero no lo es. Volvió a pasar la noche siguiente, y la siguiente, y ha sucedido cada noche desde entonces, incluida la de anoche, y estoy seguro de que volverá a pasar esta noche. Fue la primera señal de que algo andaba mal, pero no lo supe hasta 4 días después. Supuse que alguien simplemente me estaba haciendo bromas telefónicas cada noche. Pero cuando fui a visitar a mi hermana ese fin de semana encontré mi segunda señal. Mi hermana vive en los suburbios, está felizmente casada desde hace 8 años, y tiene un hijo de 3 años llamado Francis. Se ha convertido en una especie de tradición que tome un taxi hasta su casa para cenar 1 o 2 veces al mes, así que mi visita inesperada durante el fin de semana no debía ser una sorpresa. Pero cuando llegué, su casa estaba vacía. Ah, puedo ver que no entiendes. Cuando digo que estaba vacía, me refiero a que estaba vacía. Desierta.
No había nadie, y no había señales de que alguna vez hubiera habido alguien. No había muebles, ni cerraduras en las puertas, ni lámparas. Solo paredes desnudas con enchufes expuestos y pisos pelados. Te hablé de mi condición antes. Aunque nunca había tenido una alucinación de ese tipo, sabía lo suficiente como para no asumir que lo que veía era real. Una familia entera simplemente desapareciendo en medio de un suburbio no tiene sentido, así que la explicación lógica era que no habían desaparecido, simplemente yo no estaba viendo la realidad como es. Llamé a otro taxi, regresé a casa y llamé a mi psiquiatra. 3 días y un sinfín de análisis de sangre después, se declaró que mi medicación aún estaba a plena potencia en mi organismo y que quizás había soñado todo. Cabe señalar que para ese momento, ya había intentado llamar a mi hermana varias veces y solo obtenía un mensaje de número equivocado. Sin opciones inmediatas, decidí llevar a un amigo para que viera la casa de mi hermana. Si nada más, al menos tendría a alguien que confirmara que estaba vacía. Debería aclarar de nuevo que todo esto comenzó con las llamadas telefónicas. El día que decidí pedirle ayuda a un amigo, la cantidad de llamadas se duplicó. No tengo muchos amigos, y de los pocos que tengo, no muchos saben de mi condición, así que no tenía muchas opciones. Finalmente decidí llamar a Lisa. Era quien más sabía sobre mi pasado, sobre mi problema, y sabía que no me juzgaría. Cuando la llamé, me dijo que era un idiota por haber esperado tanto para llamarla y que fuera a su casa de una vez para que mi vida pudiera volver a la normalidad. Dios, cómo extraño a Lisa. Siempre fue tan buena conmigo. Fui a su casa esa noche, solo para descubrir que también estaba vacía. Desde entonces, todos los que conozco han desaparecido, uno por uno, y las malditas llamadas telefónicas siguen atormentándome. Tiré mi celular hace meses, pero no sirvió de nada. Los teléfonos públicos suenan al pasar, encuentro teléfonos celulares en mis bolsillos, el tipo varía, pero el final siempre es el mismo. Timbres. El mundo sigue funcionando, aunque cada casa que encuentro parece no haber albergado jamás a una sola alma. Cuando paso junto a un puesto vacío de algún vendedor callejero, todavía puedo recoger un periódico con la fecha de hoy y una noticia nueva. Por eso escribo esto. Si el mundo aún puede hablarme, tal vez yo también pueda hablarle. Tal vez pueda enviar un mensaje. Y es un mensaje muy importante. Verás, no me importa tanto la soledad, ni siquiera me importa tanto la posibilidad de no volver a ver jamás a otro ser vivo. Me importa advertir al mundo exterior. Leer los periódicos se ha convertido en una obsesión para mí, y me he dado cuenta de algo. No es el mundo el que ha desaparecido, soy yo. Y también sé por qué nadie me ha extrañado. Verás, no solo desaparecí sin dejar rastro. Fui reemplazado. No sé qué fue lo que me reemplazó, pero no tiene buenas intenciones. Cuando dije antes que estoy bien con la idea de no volver a ver a nadie nunca más, lo decía en serio, pero cada vez que abro uno de los teléfonos que aparecen en mis bolsillos, me recibe una imagen de mi mano sosteniendo un cuchillo y una garganta abierta. Han pasado aproximadamente 8 meses, y he visto miles de teléfonos celulares. La piedra negra. En 1653, exploradores españoles encontraron las ruinas de lo que parecía ser una pirámide escalonada mesoamericana en lo que hoy es Carolina del Sur. Aunque el sitio se hallaba muy lejos de los límites de cualquier población indígena americana conocida, también era de menor tamaño que las estructuras mesoamericanas existentes, y presentaba una forma de decoración glífica no reconocida. Los nativos locales conocían la estructura, pero no sabían nada sobre ella. Los españoles decidieron desmantelar el edificio por considerarlo una reliquia pagana, y así lo hicieron, ladrillo por ladrillo, reutilizando los materiales para construir su propio asentamiento cercano. Sin embargo, la deconstrucción se detuvo cuando descubrieron un ladrillo en el núcleo de la estructura, tallado completamente en vidrio negro.
La piedra, de aproximadamente 2 por 3 pies, no podía moverse ni siquiera un poco, ni por hombres ni por animales. Se intentó desenterrar la piedra desde abajo, pero las excavaciones revelaron que se extendía indefinidamente hacia las profundidades de la tierra. Frustrado, el capitán de los exploradores disparó un tiro de refilón sobre la superficie de la piedra. El bloque de obsidiana no sufrió daño alguno, pero momentos después del impacto, se retrajo silenciosamente hacia abajo, deslizándose por un agujero que rápidamente colapsó sobre sí mismo, sepultando la columna de obsidiana que se retiraba. Los españoles interpretaron esto como un mal presagio y abandonaron el sitio, sin volver jamás. El novio. Una chica y su novio conducían de noche por un camino rural aislado. A medida que avanzaban, el cielo parecía oscurecerse cada vez más. Eventualmente, se perdieron y terminaron manejando por una zona boscosa y densa que ninguno de los dos reconocía. De repente, el auto comenzó a toser y finalmente se detuvo. El chico miró el indicador y se dio cuenta de que se habían quedado sin gasolina. Por más que giraba la llave, el motor no arrancaba. La novia empezó a entrar en pánico, ya que pasaba de la medianoche y estaban atrapados en medio de la nada, sin poder volver a casa. El novio salió del auto y echó un vistazo alrededor. Estaban en un área remota y boscosa. Lo único que podía ver eran árboles. No parecía haber casas en kilómetros a la redonda. Estaban completamente solos. La chica estaba asustada y no dejaba de pedirle que hiciera algo. Él le dijo que tendría que caminar de regreso a la carretera principal para pedir ayuda. Al ver lo asustada que estaba, trató de tranquilizarla diciéndole que volvería lo más rápido posible. Pero ella notó la preocupación en su rostro. La besó antes de irse, y le dijo que subiera las ventanas y cerrara con seguro. Luego, se alejó caminando por el camino. Ella lo miró alejarse hasta que finalmente desapareció entre la oscuridad. Pasaron horas, y la chica permanecía temblando dentro del auto, asustada por cada sombra y cada sonido que escuchaba. Comenzó a sentir que su novio nunca regresaría. De pronto, escuchó un fuerte golpeteo en el techo del coche. Tac, tac, tac. Entró en pánico, pero estaba demasiado aterrada como para salir a investigar. Intentó mirar por las ventanas, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Tac, tac, tac. El ruido parecía no acabar nunca. La chica estaba muerta de miedo, pero no podía hacer nada. Tac, tac, tac. Se quedó acurrucada en el auto toda la noche, escuchando ese extraño golpeteo. Finalmente, logró quedarse dormida. Cuando despertó y miró su reloj, eran las 9 de la mañana. Pero al intentar mirar por las ventanas del auto, todo estaba completamente negro. No entendía qué estaba pasando. De repente, escuchó un auto detenerse cerca y tocar la bocina 3 veces. Luego, oyó una voz gritar. «Aquí la policía. ¿Hay alguien dentro del auto?» La chica suspiró aliviada. «Solo yo», respondió llorando. «Mi novio me dejó aquí sola y nunca volvió». «Está bien. Mantén la calma», dijo el policía. «Escúchame con atención. Abre la puerta, sal del auto y camina hacia mí. Pase lo que pase, no mires hacia atrás». La chica obedeció las órdenes. Aunque tenía las manos temblando y la mente en blanco, abrió la puerta y salió. «Ahora camina hacia mí», insistió el policía. «Y no mires atrás». La chica empezó a caminar lentamente hacia el oficial, pero de pronto se detuvo. «No mires atrás», gritó el policía. Pero era demasiado tarde. La chica no pudo evitarlo. Se dio vuelta, y empezó a gritar, horrorizada. El cuerpo sin vida de su novio colgaba boca abajo de la rama de un árbol justo sobre el auto. Le habían cortado la cabeza, y la sangre goteaba desde su cuello, cubriendo por completo las ventanas del coche.
no hubo nadie como mi tío Ford. Ojalá nunca lo haya. La primera vez que vi al tío Ford tenía apenas 10 años. Ni siquiera sabía que tenía un tío, hasta que un día apareció al borde de nuestra cerca con una maleta. La mayor parte de su cuerpo estaba cubierta por un abrigo marrón grueso, demasiado caluroso para el clima. Nunca se acercó a la casa. Simplemente habló con mi padre desde el borde de la propiedad y luego se fue. Más tarde le pregunté a mi papá. ¿Quién era ese hombre? No intentó engañarme. Es tu tío. Mi medio hermano. Ford Domini. Mi papá dijo que no me había contado sobre el tío Ford porque no quería que pensara mal de su padre. Mi abuelo, David Domini, era un inmigrante italiano que había llegado a Estados Unidos en los años 40. Ford nació en 1956. Poco después de su nacimiento, la madre de Ford murió y su consultorio médico se vino abajo. Mi abuelo, sin dinero y en la ruina, se vio obligado a dar a Ford en adopción. Mi padre no nació hasta 10 años después, cuando mi abuelo ya se había vuelto a casar. Mi papá dijo que su padre siempre lamentó no haber podido encontrar a Ford una vez que se recuperó. Después de aquella primera visita a la granja, no volví a ver a Ford hasta ese verano, 3 meses después. En junio de 1993, Ford volvió a aparecer al borde de nuestra propiedad, con la misma maleta y el mismo abrigo. Mi papá no estaba cuando llegó, pero yo ya sabía que debía recibirlo. Eres el hermano de mi papá, ¿cierto? Me medio hermano. Pero sí, lo soy. ¿Y por qué nunca habías venido antes? He estado viajando. No sabía que tenía un sobrino, hasta ahora. ¿Está bien, señor? Sí. Tengo un pequeño problema para hablar. Lo siento, Ford. No te esperaba tan temprano. Mi papá venía trotando desde los campos, donde había estado cortando maleza. Ford era un hombre muy alto, de hombros anchos. Su rostro estaba curtido por el sol, arrugado, con muchas cicatrices y rasguños visibles. Se puso rojo como un tomate cuando mi padre le habló. Sí. Lo siento. El trabajo se acabó más rápido de lo que anticipé. No hay por qué disculparse. Siempre se agradece ayuda extra en la granja. Mi padre se volvió hacia mí. James, el tío Ford va a quedarse con nosotros un tiempo. Dormirá en el granero. Tomé la maleta de Ford y lo guié por el camino de arcilla resquebrajada que llevaba al granero. Ford se mantuvo en silencio durante todo el trayecto. Cuando llegamos, le mostré dónde se mantenía más seco el heno si llovía, y saqué el catre que guardábamos detrás de los establos. Todo el tiempo, Ford se encorvaba torpemente en la entrada baja del granero. Este año no tenemos ganado ni cabras, así que el granero es todo tuyo, asintió. Todavía llevaba puesto el pesado abrigo marrón. ¿No tienes calor con eso puesto? Asintió de nuevo, despacio. Con un gesto precavido y deliberado, se quitó el abrigo de los hombros. Me di cuenta de que no lo usaba para abrigarse, sino para ocultar su cuerpo. De sus costados no brotaban 2, sino 4 brazos. El segundo par nacía justo debajo de las axilas. Eran más delgados y pequeños que los otros, pero todos se movían al unísono mientras doblaba su abrigo. Me quedé sin aliento. Si siento si mi miapa apariencia te molesta. Me quedé en shock por un momento. Ford volvió a desplegar el abrigo y comenzó a ponérselo de nuevo. No. Está bien. Solo me sorprendí. Disculpa mis modales. Ford sonrió a medias y dejó el abrigo a un lado. Cuando salí del granero, él desempacaba su maleta para lo que yo supuse serían unos pocos meses de estancia. Terminaron siendo varios años. Ford no hablaba mucho durante sus primeras semanas en la granja. Y no importaba, los tres pasábamos la mayoría del día trabajando en los campos, quitando maleza y preparando el suelo para sembrar, y las noches las dedicábamos a dormir después de la jornada. La primera conversación real que tuve con Ford fue a finales de julio. Llovía, así que no podíamos trabajar en el campo. Alrededor del mediodía, mi madre me mandó con la cena para Ford, allá en el granero. No había regresado al granero desde que Ford se había mudado, pero él había pasado mucho tiempo ahí. Lo había redecorado.
Había diagramas y papeles colgados de las paredes. Muchos mostraban anatomía humana y animal. Había tallas de madera hechas a mano decorando las cajas y estantes. Ford se levantó de inmediato cuando entré, cerrando con disimulo un libro que estaba leyendo. No te preocupes. Mamá solo quería que te trajera la cena. Gracias, James. ¿Qué son todas esas imágenes? Son de libros de medicina. Anatomía humana y cosas así. ¿Y estas figuras de madera? Tomé una. Era un hombre adulto normal, salvo que tenía 3 brazos, y el tercero salía extendido desde un abdomen abultado. Ford me la arrebató. Solo un pasatiempo. Como los dibujos. Me fascina la forma humana. Siempre quise ser médico. ¿Como tu papá? ¿Eh? Como el abuelo. Papá dijo que él era médico. Ford soltó una risa ronca y forzada que enseguida se convirtió en tos. Di un pequeño salto. El tono normalmente callado y melancólico de Ford había cambiado. Era un cirujano plástico. Apenas si era un doctor. Ni siquiera pudo mantener su negocio a flote. Dejé la cena frente a él. Comía con los 4 brazos, todos trabajando en una coreografía precisa para llevarse comida a la boca. Me quedé observándolo unos segundos. ¿Lo recuerdas? Ford se detuvo con una cucharada de sémola a medio camino. Sí. Claro que sí. Viví con ese cabrón hasta que te tenía 10 años. Oh. Papá dijo que te había dado en adopción cuando eras un bebé. ¿Qué me dio en adopción? Sí, eso fue lo que me dijo. El rostro de Ford palideció. Sus labios se curvaron hacia abajo. No. Él no me dio en adopción. Me vendió, maldición. Estaba gritando. Retrocedí hacia la puerta, asustado. Su rostro se relajó y dio un paso hacia mí, con los brazos del lado derecho extendidos. No, espera. Lo siento. Pero mi hermano se equivocó al decirte eso. Mi padre me vendió a un espectáculo de fenómenos cuando tenía 10 años. Ford habló con calma. Supongo que nunca le contó eso a tu papá. Guardamos silencio un momento. Yo miraba al suelo, sin saber qué decir. Ford miraba su plato casi vacío. Soltó el tenedor, que cayó con un sonido apagado. James, ¿tú crees que tu papá querría saber quién realmente fue tu abuelo? ¿Cómo dices? ¿Crees que mi hermano querría saber la verdad? Dudé, sin estar seguro de a qué se refería exactamente Ford. Sí, creo que sí. Ford asintió con ese gesto sabio que siempre tenía. Esa noche, Ford nos reunió a mis padres y a mí en la cocina, y nos contó la historia de su vida. Nos dijo la verdad sobre mi abuelo, nos habló de su nacimiento, nos habló de su vida en el espectáculo de fenómenos. La historia comenzaba igual que como me la había contado mi padre. David Domini, mi abuelo, se mudó a Estados Unidos desde Italia en 1944. Belle, su esposa y madre de Ford, vino con él. Pasó sus primeros 5 años estudiando en la Escuela de Medicina de Stanford, y cuando obtuvo su doctorado, se dedicó a la cirugía plástica reconstructiva. Contrario a lo que Ford había dicho, parecía que mi abuelo era un médico de verdad. Se especializaba en construir y colocar prótesis a personas que habían sufrido accidentes graves. Sin embargo, para los años 50, su práctica se había expandido e incluía también cirugía estética, rinoplastías, liposucciones, lo que fuera. Vivían en Los Ángeles, y gracias a las manos hábiles de David, eran considerados pequeñas celebridades. En 1955, Belle supo que estaba embarazada de Ford. Según lo contó Ford, ese embarazo parecía ser solo otro eslabón en la cadena de buena fortuna que los Domini habían acumulado desde su llegada a América. Ford nació el 29 de febrero de 1956. El parto fue especialmente difícil. Duró 12 horas y le provocó a Belle un estrés físico y mental inmenso. Cuando el médico le entregó al bebé, ella gritó al ver al niño de 4 brazos retorciéndose en sus brazos. Ford nos dijo que ella murió poco después por la pérdida de sangre. Afirmó que su primer recuerdo era el de los gritos de su madre. Está todo mal. Este no puede ser mi bebé.
Ford nos contó que mi abuelo lo culpó de la muerte de Bale. Cayó en el alcoholismo y la desesperación, y su clínica colapsó durante los siguientes 10 años. Ford pasó esos 10 años completamente solo. Como fue considerado demasiado extraño para la sociedad normal, mi abuelo lo mantuvo encadenado en el ático, cuya única ventana estaba clavada con tablones. Fue educado en casa y alimentado por una sirvienta a la que le pagaban por guardar silencio. Para los círculos de élite de Los Ángeles, el hijo de David Domini había nacido muerto. A pesar de su desprecio, Ford nos dijo que su padre nunca fue violento con él, pero sí dejaba muy claro su repudio. Le decía una y otra vez que era un mutante, un monstruo, que nunca debió haber nacido. Ford dijo que con el tiempo se acostumbró al abuso verbal, pero que lo que más lo destrozaba era la soledad. Aparte de su padre y la sirvienta, a la que veía solo unas horas al día, Ford estuvo aislado del mundo vivo durante los primeros 10 años de su vida. Su único consuelo era un agujero entre las tablas que cubrían su ventana. A través de él, miraba a los niños del vecindario jugando en la calle. Ford nos dijo que recordaba mirar a los niños y sentirse solo. No solo porque no podía jugar con ellos, sino también porque se veían tan distintos a él. Todos tenían solo 2 brazos, no había un alma en el mundo que pudiera entender a Ford. Fue idea suya unirse a un espectáculo de fenómenos. Necesitaba encontrar un lugar al que pertenecer. Cuando su padre mencionó la existencia de estos grupos durante una de las lecciones que le daba, Ford insistió en que quería formar parte de uno. Ansioso por deshacerse de la carga que representaba su hijo, mi abuelo contactó con un hombre que dirigía uno de los espectáculos ambulantes más ruines del país. El hombre, Alabaster Constant, compró a Ford tan solo unos días después. Mi abuelo se mudó a un pueblo pequeño en el condado de Gilliman, Colorado, donde se volvió a casar y tuvo a mi padre. Reabrió una pequeña consulta médica en el pueblo, y vivió en la misma casa en la que yo crecí hasta su muerte, a fines de los años 80. Mi padre y mi abuela nunca supieron nada sobre su vida anterior, más allá de menciones ocasionales sobre la existencia de Ford. Las cosas no fueron tan fáciles para Ford. Las criaturas maravillosas y aterradoras de Constant era un espectáculo ambulante, y era brutal y repulsivo. Ford era solo uno más bajo el dominio de Alabaster Constant. Había una mujer polaca con barba, 2 enanos alemanes, un hombre física y psicológicamente marcado al que llamaban el hombre lagarto, y otros que iban y venían. Alabaster era cruel, rápido para golpear y mutilar a los fenómenos. Ford nos contó que Constant no los veía como personas, sino como ganado. Aunque los otros fenómenos eran como él en varios sentidos, Ford seguía sintiéndose bastante solo entre ellos. De todos, Ford era el que mejor trato recibía. Era la atracción principal. Su acto era complejo y peligroso. Después de que los enanos alemanes salían del escenario, él aparecía entrando cabeza abajo en una serie de trapecios y cuerdas. Al llegar al suelo, Alabaster relanzaba objetos cada vez más peligrosos para que los hiciera girar en el aire, aros en llamas, cuchillos, etc. Pero su truco más impresionante, el clímax del espectáculo, era el tanque de agua. Los otros fenómenos salían desde el fondo del escenario y lo ataban con gruesas cuerdas ásperas. Luego lo lanzaban a un tanque profundo lleno de agua, visible para el público. Los nudos eran numerosos y resistentes. Ford necesitaba de todos sus brazos, trabajando al mismo tiempo para soltarse antes de quedarse sin aire. Todo ocurría bajo el agua, sin poder ver, mientras la multitud gritaba cada vez que cometía un error. Sus ventajas biológicas no siempre eran suficientes. A veces no lograba liberarse, y los otros fenómenos debían sacarlo antes de que se ahogara. El público respondía con abucheos, vasos voladores y recipientes de palomitas. Alabaster respondía con una golpiza rápida y dolorosa. Por miedo a esas palizas, Ford solía ejecutar su acto a la perfección. Por eso, Alabaster solía dejarlo en paz. Casi todos los demás tenían que hacer los trabajos de mantenimiento del espectáculo, limpieza, montar las carpas, cuidar a los animales. Pero Alabaster no obligaba a Ford a hacer nada de eso, porque él era la estrella. Ese trato especial hizo que los otros fenómenos lo envidiaran y se alejaran de él.
Ford nos contó a mis padres y a mí que sentía el odio del público por ser distinto, pero también el desprecio de los otros fenómenos por no ser lo suficientemente distinto. Permaneció en el espectáculo hasta los 25. Luego pasó los 13 años siguientes viajando por todo el país. Todo ese tiempo, buscaba a otra persona con quien pudiera conectar. Alguien como él. Y bien. Mi padre dormitaba en su silla y mi madre hacía rato que se había ido a la cama. Al final de la historia de Ford, ya eran casi las 2 de la madrugada. ¿Qué cosa, James? ¿Llegaste a encontrar a alguien? Alguien como tú. Ford cruzó sus 4 brazos, formando una maraña delante de él. Bajó la cabeza y la movió lentamente de un lado a otro. No todavía. No todavía. El tío Ford se quedó con mi familia durante el invierno. Para cuando llegó la primavera, Ford había empezado a realizar cirugías. Encontraba animales heridos, salvajes, o mascotas de nuestros vecinos o de gente del pueblo, y les realizaba operaciones para salvarles la vida, usando suministros médicos que hacía que mi padre pidiera por él. Cosía cortes profundos, arreglaba huesos rotos, y cosas por el estilo. Nunca cobró nada por lo que hacía. Decía que era un placer ayudar a los animales. La gente del pueblo se encariñó con Ford, a pesar de su deformidad. Siempre era amable y gentil con ellos, y la mayoría agradecía los servicios veterinarios gratuitos. Incluso hubo una chica del pueblo que le tomó cariño, una mujer de cabello castaño que trabajaba en la oficina postal. Salieron un par de veces, pero no creo que Ford fuera muy hábil con las mujeres. Aunque sus pasatiempos les parecían extraños, Ford cada vez se llevaba mejor con mis padres. Él y mi padre pasaban horas en el campo, plantando y fumigando el maíz. Por las tardes, se ponían a jugar cartas. Por las noches, Ford y mi madre bailaban al ritmo de discos antiguos. Se movían lento, con las manos derechas de Ford en su cadera izquierda, una mano izquierda en la derecha, y otra más sosteniendo la suya en el aire. Mi padre nunca parecía celoso cuando los veía bailar, solo feliz de que la familia estuviera unida. Parecía que Ford al fin había encontrado un lugar donde podía sentirse en casa, con mi familia y conmigo. Pero entonces, fue como si alguien hubiera presionado un interruptor. A medida que pasaban el verano y el otoño de 1994, Ford comenzó a distanciarse. De pronto dejó de ofrecer cirugías a la gente del pueblo. Seguía ayudándonos en los campos, pero ya nunca entraba a la casa principal por las noches. Cuando mi padre le ofreció limpiar el sótano para que pudiera vivir con nosotros, Ford lo rechazó. Empezó a cerrar con llave la puerta del granero. Ford dejó de hablarnos. Lo más que decía era hola o permiso. Mi familia y yo hicimos todo lo posible para que se abriera con nosotros, pero él rechazó cada intento. Pasaba todo su tiempo solo en el granero. Seguía tratando a los animales salvajes heridos que aparecían en nuestra propiedad, pero lo hacía cada vez peor. La mayoría de veces, veía animales arrastrándose con puntos mal hechos, muchos aún sangrando o más deformes que cuando llegaron. Un día escuché a un conejo llorar en los campos. Lo encontré arrastrando su cuerpo mutilado por la tierra. Había sido sometido a algún tipo de operación por parte de Ford, podía ver el característico hilo azul que usaba, entre toda la sangre seca. Le había cosido una tercera pata trasera, no funcional, en la espalda. Gimoteaba cada vez que se movía. Llevé al conejo deformado con mi padre, quien prometió que se lo mencionaría a Ford. Mi papá terminó sacrificando al animal. Recuerdo que luchaba cuando lo alzó por primera vez. Pero de pronto, se quedó quieto. Ni siquiera gimió cuando le apuntó con el arma. Creo que quería morir. Mis padres empezaron a preocuparse por Ford. Para el invierno de 1994 ya nunca salía del granero. Mis padres consideraron llamar a la policía para que se lo llevaran, pero mi madre tenía miedo de lo que pudiera pasarle si lo encerraban. Ford ya había tenido una vida bastante dura, claramente necesitaba ayuda. En Navidad de ese año, Ford por fin salió del granero. Estábamos desayunando en casa y todos lo vimos salir al mismo tiempo. Llevaba su gran abrigo pesado y su maleta, que rebalsaba de papeles. La nieve silbaba a su alrededor, y él temblaba a pesar del abrigo.
Lo vimos caminar por el camino de arcilla hasta nuestra puerta trasera, donde tocó. Mi madre lo dejó entrar. Nos quedamos en silencio. Entonces Ford habló. Lo lamento mucho, a todos. A mi madre se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué te pasó?, le preguntó mi padre, tomándolo del hombro. Ustedes han sido muy buenos conmigo, Pepe, pero creo que debo irme. ¿Por qué? Las lágrimas corrían por el rostro de mi madre. Ustedes no son como y yo. ¿De qué estás hablando? Ford también lloraba ya. Ustedes no son como yo. Ustedes son no normales, y yo no. Nadie puede cambiar eso. Ford, eso no es justo. No puedes irte solo porque te ves diferente a nosotros, gritó mi padre. La tensión llenó la habitación. Todos los Domini estábamos ahí, llorando. Hasta que finalmente, fue Ford quien rompió el silencio. Hice algo muy malo. Mi padre le preguntó a qué se refería. Hice algo malo. Lo siento mucho, de verdad. ¿Qué hiciste, Ford? No quería ser el único. ¿Qué hiciste? Es el granero. El rostro de Ford estaba rojo. Todos sus brazos colgaban a sus costados y las lágrimas le corrían por las mejillas. Me miró. No quería estar solo nunca más. Mi padre abrió la puerta trasera y caminó hacia el granero. Nosotros nos quedamos en silencio, mirando por la ventana. Lo vimos subir por el sendero de arcilla bajo la nieve que aullaba. Lo vimos abrir la puerta y entrar al granero. Momentos después, salió tambaleándose de rodillas y vomitó. Corrió hacia la casa. Jamás olvidaré el rostro de mi padre. Estaba tan blanco como la nieve que lo rodeaba. Entró a toda prisa por la puerta trasera. Lo siento, hermano. Lo siento tanto. Mi padre se volvió hacia mi madre. Llama a la policía. No dejes que se vaya. Pero Jack, llámales. Ford ni siquiera intentó huir. Simplemente se quedó de pie en nuestra cocina, llorando desconsoladamente. Mi padre fue al estudio y tomó su rifle, el mismo que había usado para dispararle al conejo que encontré. Lo cargó y luego salió nuevamente a la ventisca. Mi madre llamó a la policía desde la otra habitación. Yo me quedé solo con Ford en la cocina. Observamos en silencio por la ventana cómo mi padre volvía a entrar al granero. Escuchamos un solo disparo, y después, solo el sonido del viento y la nieve afuera. Cuando llegó la policía, registraron el granero. Las paredes estaban cubiertas con los cadáveres de animales que Ford había capturado, conejos, aves, ranas, algunos perros y gatos callejeros. Todos estaban mal. Tenían partes cosidas que no les pertenecían, brazos, patas, orejas, colas, la mayoría con un par de extremidades extras cosidas a los costados, en una enfermiza imitación de los brazos adicionales de Ford. Los animales habían muerto por pérdida de sangre o infección. El suelo estaba cubierto de sangre seca y suciedad. En una esquina del granero, la policía encontró un par de botas sucias y una pala cubierta de tierra. Más tarde, se comprobó que esa tierra coincidía con la de un cementerio local, donde varias tumbas habían sido exhumadas a mano en plena noche. Ford había estado cavando. Pero yo vi con mis propios ojos el horror que hizo que mi padre vomitara afuera del granero. Mientras la policía venía en camino, Ford me guió hasta la entrada del granero y abrió sus puertas para mostrarme lo que había hecho. No quería estar solo. ¿Tú entiendes, bebé, verdad? Había una joven, de unos 20 y tantos años. Castaña. Era la mujer de la oficina postal. La que siempre había sido amable con Ford. Estaba desnuda, salvo por unos grilletes metálicos en los tobillos y el cuello que la sujetaban con cadenas a la pared. La sangre seca cubría gran parte de su cuerpo. A sus costados había 2 pedazos de carne en descomposición, brazos que Ford, sin duda, había arrancado de otros cadáveres con la esperanza de crear una segunda versión de sí mismo. Estaban cosidos con hilo azul. Estaban negros y verdes por la putrefacción, que se expandía rápidamente al resto de su cuerpo. Estaba muerta. Cerca de ella había un balde que claramente había sido usado como baño, y restos de comida que sugerían que había estado encerrada ahí durante semanas. La policía arrestó a Ford.
se declaró culpable de profanación de tumbas, maltrato animal, secuestro y asesinato. Fue condenado a cadena perpetua. Mi padre nunca habló sobre lo que vio, salvo una vez, en 1999, después de que recibimos la noticia de que Ford se había quitado la vida en prisión. Papá me dijo que, cuando entró por primera vez al granero, la mujer aún estaba viva. Mi padre corrió hacia ella y trató de quitarle los grilletes metálicos. Ella le pidió que se detuviera. Él le dijo que había venido a ayudarla. Ella le dijo que ya era demasiado tarde. Que no quería seguir sufriendo. Por eso fue que mi padre tomó el arma en la casa. No creo que Ford haya querido hacerle daño a nadie. Estaba profundamente enfermo, perturbado. Pero sobre todo, estaba solo. No había nadie en el mundo como Ford Dominic. Y espero que nunca lo haya otra vez.